Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a las hermanas. Este es tu hermano José Luis Cintrón y estamos prácticamente en la plataforma. Estamos inaugurando la plataforma en vivo porque tenemos la página La Rema de Dios. Estamos aquí pues para anunciar, para hablar, para compartir. Y cualquier comentario que usted tenga, cualquier pregunta, pues claro está, lo veré al final de nuestra conferencia estudio. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de los eventos del porvenir, lo que llamamos la escatología. Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo y vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Pero antes de yo hablar de esos temas, quiero explicar y decirles que esto de poner fechas no es algo nuevo. Una persona llamada Charles Taze Russell, que fue el primer presidente de lo que hoy conocemos como los Testigos de Jehová, él calculó que en el 1874 sería el año de la segunda venida de Cristo. Russell reclamó que el regreso invisible de Cristo en el 1874 iba a ocurrir la resurrección de los santos y que en el 1875 él predijo una final cosecha y un rapto de los santos al cielo en el 1878. Y al final definitivo, en 1914, como el día de la ira. Claro está, en 1874, él lo consideró el final de los 6.000 años de historia humana y el comienzo del juicio de Cristo. Entonces vemos que la escatología de los Testigos de Jehová, fundamentada en sus creencias, hermano, ellos como vieron que era fallida, Dios te bendiga Daniel, como era fallida la fecha y los acontecimientos, pues ellos dijeron que en el 1914 Jesucristo pues se entronizó en el cielo y con eso ellos despacharon el asunto. Pero sí, los Testigos de Jehová creen en el regreso de Cristo, aunque no de una forma literal y visible como enseña las Escrituras, sino que será durante la gran tribulación. Y ellos aseguran que cuando venga la gran tribulación, va a ser el comienzo de que los santos de la región y los creyentes en Jehová, según los Watchtower y los Testigos de Jehová, van a ser ¿qué? Van a ser avisados y van a ser preservados. Dice el comunicado de ellos, dice de esta forma: nosotros esperamos el regreso personal de Jesús en este tiempo, y ahora sostener que nos equivocamos sería deshonesto. A nosotros nunca nos deberían avergonzar el confesar francamente nuestros errores. Amén. Eso dicen ellos. Claro está, simplemente están justificando, como dicen en el buen puertorriqueño, que metieron las patas. Pasa dentro de los acontecimientos y de las personas que fracasaron, porque son muchos los que fracasaron, y todo el que ponga una fecha, hermano, para la venida de Cristo va a fracasar, porque Jesús dijo que ni la hora ni el día nadie lo sabe, ni el Hijo, solamente el Padre. Pero hay un hombre llamado William Miller, que fue un socio y cooperador de los adventistas. Miller sostuvo que el regreso de Cristo era inminente y que la destrucción ardiente de la tierra iba a llegar en el mes de octubre de 1844, el 22 de octubre. Así que el 22 de octubre, qué casualidad que el pastor sudafricano para esta época también tiró la venida de Cristo, es la fecha donde el inminente regreso de Cristo iba a culminarse. Quiero explicarles, hermanos, que no solamente hubieron falsos profetas y hubieron personas de dudosa reputación, aunque estas personas que les hablé fueron personas serias y abogados, pero le faltó algo, le faltó el discernimiento y el escudriñar las Escrituras. Pero hay un hermano que es el fundador de los adventistas, se llama John Wesley, ustedes lo conocen, juntamente con su hermano Carlos Wesley, fueron los responsables del avivamiento en Inglaterra. Pero no quita que el deseo de Wesley por la venida de Cristo era tanto que él dijo
que en el año de 1836 Jesucristo iba a venir a la tierra. Y él hablaba que según Apocalipsis 12:14 y el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando te habla de que la mujer que está en la visión de la mujer encinta, que es Israel, que da luz a la descendencia, corren directamente a Petra, como alas de águila. Entonces dice Wesley que ese evento de la persecución de los hermanos corriendo a refugiarse en Petra iba a ocurrir durante los años del 1058 a 1836. Y él decía que estaba bien convencido, hermano, de que esto iba a ocurrir. Siempre la gente buscando la forma de ponerle fechas a la venida de Cristo. Dios bendiga a mi pastora Celeste y Dios bendiga al guerrero Rubén Hernández que está por ahí. Hubo una persona que, por cierto, le hizo un libro y me gustaban los libros de él. Se llama Herbert W. Armstrong. Este pastor que se proclamó a sí mismo como apóstol de la radio de la Iglesia de Dios, en 1975 él proclamó que Cristo iba a venir. Cabe destacar que en el libro La profecía escrita para la radio de la Iglesia de Dios, allá en el 1956, y él veía muy lejana la fecha del retorno de Cristo y puso la fecha como en 1975. Y él se esforzó durante ese periodo, en esa década de los 60, a hablar y a compartir con sus ministros de que en el 1975 la iglesia huiría a Petra, porque el retorno de Cristo, después del 1975, pasados 3 años y medio, vendría Jesucristo. Tras el fracaso de la huida, hubo una decepción, la gente empezó a irse, vieron que las cosas no estaban marchando bien. Entonces Armstrong cambió la fecha para evitar que la gente se fuera de la iglesia y predijo nuevamente en la edición de la revista del 36 que en el 1940 en la revista llamada se llama The Plain Truth, la pura verdad, Cristo vendría cuando él falleciese pasando 2 o 3 años más. O sea, él murió en el 1986 y él dice que después de su muerte él iba a ser raptado, pero que 3 años después la iglesia va a ser arrebatada. Claro está, nada de eso ocurrió y la iglesia desaparece, y aún tenemos que le cambiaron el nombre y ellos están en Pasadena, y ese ministerio se llama Ministerio de Comunión Internacional de la Gracia. Y en el 2009 se establecen, y claro están todas las enseñanzas del señor Armstrong, la echaron en una esquina, y están dentro de lo que llamamos la enseñanza de la iglesia reformada. Pero me sorprende de un hermano que yo leí sus libros, un hermano que nosotros hasta veíamos por televisión, el hermano Hal Lindsey. Hal Lindsey hizo un libro que prácticamente se convirtió en un bestseller. Se llama La agonía del planeta Tierra. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Rubén, de ese libro? La agonía del planeta Tierra en los 80. Pero Hal Lindsey estaba tan fusionado y tan envuelto en que Cristo venía para su generación, que él decía que desde 1980 al 88 Jesucristo iba a retornar. Se romperían los cielos, sonaría la trompeta y vendría el rapto. Claro está. También terminó como una persona fallida dentro de sus profecías. Pero muchos de ustedes y de los que van a ver este video quizás se molesten conmigo porque quiero hablarle de una persona que respeto, de una persona que admiro y que conocí. Mi hermano Gigi Ávila. Sí, el hermano Gigi Ávila. Gigi Ávila, y yo escuché la prédica se llama La Última Generación. La escuché en el Paquito Montaner, después sacó un cassette, después lo pasó a disco,
un disco doble llamado La Última Generación, donde Gille decía que sus seguidores, muchos de ellos no iban a morir, sino que serán llevados en el rapto de la iglesia. Y claro está, Gille, como muchos de nosotros, creemos que el Señor está a las puertas. Pero Gille fracasa cuando establece que la fecha de que Cristo iba a venir a recoger a su iglesia iba a ser entre el 2010 y el 2020. Gille muere en el 2013 y estamos aquí todavía. El cuerpo de Gille, allá en Camuy, está su tumba. Y quiero decirle, yo no le quito méritos a Gille en su ministerio, pero sí, Gille cometió un error usando el texto de Mateo 24, 32 al 39, que lo voy a leer. Miren lo que dice Mateo 24, 32 al 39. De aquí Gille saca lo que llamamos nosotros la parábola de la higuera, y es lo que él prácticamente, hermano, interpretó como que Jesucristo venía pronto. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que Él está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, aunque todo esto acontezca. Pues, hermano, Gille enlaza esta profecía con el establecimiento de Israel como nación, que fue para el 14 de mayo de 1948. Entonces, del mayo 14 del 48, Gille empezó a contar una generación. Se proclamó en esa fecha, como ustedes saben, la independencia del Estado de Israel. Y aunque fue un acontecimiento significativo y tiene repercusiones escatológicas, algunos estudiosos, incluyendo a Gille, utilizaron la fundación de Israel para establecer que el reloj de los tiempos, Israel, no iba a llegar directamente a la venida de Cristo. Sin embargo, ya han pasado casi 2 generaciones de ese acontecimiento y sinceramente, hermano, todavía estamos aquí. Y yo les digo, hermano, la desinformación, no usar las reglas de interpretación, nos llevan a estos escenarios. Y es por eso que hoy quiero compartir con ustedes un estudio bien interesante, una conferencia. Se llama Mateo 24 versus el rapto o el arrebatamiento. Como ustedes saben, la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero la palabra arrebatamiento sí aparece. Entonces, en este estudio yo quiero demostrar por medio de las escrituras, hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia es un evento aparte a la segunda venida de Cristo. Digo esto porque hay personas que encajan los dos eventos como un solo evento, diciendo que cuando hablan Cristo viene, están hablando del rapto de la iglesia. Y yo quiero decirle que eso no es así. La segunda venida de Cristo tiene varios propósitos. El primer propósito que tiene la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, es amarrar a Satanás. Y si usted busca Apocalipsis capítulo 20, vamos a buscarlo rapidito, Apocalipsis capítulo 20. Estamos en vivo, hermano. Vamos a leer. 20 del 1 al 2 dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y lo ató por 1000 años. Claro está, ese ángel muchos piensan que es Jesús. Otros interpretamos que es el arcángel Miguel, que es el que siempre que hay una pelea en el cielo, el que le mete mano a Satanás, es Miguel. Amén. Ese es Miguel, el protector del pueblo de Israel. A ponerlo así. Entonces, para que se amarre a Satanás, para que se aprese el diablo, hermano, tiene que venir la segunda venida de Cristo. Jesús tiene que venir a establecer ¿qué? El reino de Dios. Pero antes de establecer el reino hay que sacar al diablo.
Porque el reino de Dios no puede estar establecido con el enemigo de él rondeando por allí. Se va a amarrar al hombre fuerte. Otro propósito de la venida de Cristo es cumplir los pactos dados a la nación de Israel. Dichos pactos son incondicionales. ¿Qué significa eso, hermano? Que los pactos que Dios le dio a la nación de Israel se van a cumplir. No están amarradas a ninguna condición. Fíjense que cuando Dios se presenta a su pueblo, le dice a su pueblo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y aun cuando Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos, Dios seguía proclamándose como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué Dios se seguía proclamando el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque Dios tenía pactos con estos hombres de Dios, estos patriarcas. Y aunque ellos murieron, los pactos están vivos. Y es por eso que Dios le recordaba a la nación de Israel: lo que yo le prometí a Abraham, lo que yo le prometí a Jacob, lo que yo le prometí a Jacob, yo lo voy a cumplir. Y a Isaac también. Muchos evangelistas, pastores, misioneros, hasta maestros de la Biblia, hermano, han predicado desde los púlpitos: Cristo viene. La semántica, Cristo viene. Interpretando a Mateo 24 y Lucas 21 como el evento escatológico donde el rapto de la iglesia está ligado a señales. Fusionan el retorno de Cristo como el arrebatamiento. Pero el arrebatamiento de la iglesia, y vamos a verlo más tarde, no está sometido a señales. Pablo dijo: porque se tocará la trompeta. Fuera de ahí, Pablo no dijo nada que amarre el evento más grande que estamos esperando la iglesia en estos tiempos, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, si la venida de Cristo ocurre, a la final de la gran tribulación, ¿cuándo ocurre el rapto? No voy a profetizar, pero le quiero decir que el rapto ocurre antes de Mateo 24. Antes de que ocurra Mateo 24, el rapto va a ocurrir. Pero como yo no sé cuándo va a ocurrir Mateo 24, porque lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo es principio de dolores, todavía no estamos en ese periodo, faltan unos eventos, y para que el evento ocurra, hermano, el apóstol Pablo establece que el ministerio de iniquidad es lo que impide que la manifestación más grande que tiene la iglesia es que suene la trompeta, y hasta que eso sea quitado, y eso vamos a buscar esos textos ahorita, hermano. Amén. Vamos a buscar esos textos ya pronto. Cuando ubicamos a la iglesia en el escenario de señales, partiendo de Mateo 24, estamos colocando a la novia de Cristo en la gran tribulación. Así de sencillo. Todos esos que dicen Cristo viene, y usan Mateo 24, están hablando de que cuando Jesús habla de la gran tribulación en Mateo 24, él habla de una tribulación tan grande como no la ha habido ni la habrá. Por eso es que le llamamos la gran tribulación. Si buscamos Mateo 24, 26, 28 y Apocalipsis 1, 7, 8, vamos a buscar, yo estoy en Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis 1, 7, 8, ya que estoy en Apocalipsis 1. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 1, 7, 8. Dice: he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, ven Señor Jesús. La venida de Cristo va a ser visible. Todo ojo le verá. Por eso cuando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, como estoy en Apocalipsis, voy a leerle también lo que es en sí la venida de Cristo, hermano. Esto es la venida de Cristo. Para que vean y para que los que analicen las escrituras, voy a leer de Apocalipsis capítulo 19, para los que copian,
Yo espero que el video dure un tiempito y ustedes puedan tenerlo. Me gustaría que el hermano Daniel, que me estaba viendo ahorita, que me pasase el enlace a la página de la iglesia para que se quede allí y los hermanos que quieran entrar puedan participar y puedan ver. Claro está, no voy a contestar preguntas porque estoy en vivo, pero después que termine el estudio voy a contestar preguntas del tema. Amén. Dice así, hablando Juan. Juan es el testigo privilegiado, hermano. Amén. Juan es el testigo privilegiado. Y era uno de los que preguntó a Jesús allá en el templo, ¿qué señal hay de tu venida? Antes que ya Juan escribiera el Apocalipsis, había una preocupación de él y de los amigos y hermanos apóstoles o discípulos. La venida de Cristo, el establecimiento de Cristo en la tierra. Dice así, Apocalipsis 19, esta es la segunda venida de Cristo, hermano. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Qué curioso, ¿verdad? Que Juan empieza su evangelio, en el principio era el Verbo, ya que el Verbo era Dios, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del poderoso Dios. Si usted busca Isaías 69:3, Isaías está hablando de este evento, cuando él pisa el lagar. Y esto va a ocurrir en la guerra del Armagedón, hermano, cuando las naciones vengan y se enfrenten al poderoso de Israel. Así que, hermano, fuera de eso, hermano, no tenemos. Jesús no estaba hablando de que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. No. Eso lo trae Pablo como revelación. Así que la segunda venida de Cristo, para los que están llegando ahora, hermano, tiene como propósito apresar y neutralizar a Satanás, Apocalipsis 20, 1 al 2. Establecer el reino teocrático, llamado el milenio, Apocalipsis 20, 1 al 3, donde se amarra a Satanás, y después que se amarre a Satanás, amén, pues claro está, se establece, amén, dice así, y lo arrojó al abismo, hablando de cuando amarran a Satanás, y puso su sello sobre él para que no engañasen más las naciones, y fuesen cumplidos 1000 años. Y en ese 1000 años, dice el versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y reinaron con Cristo 1000 años, literalmente, hermano, 1000 años, 1000 años, amén. Y ese es el milenio. El propósito de la segunda venida de Cristo también es cumplir los pactos dados a la nación de Israel. Todos los que puedan buscar un bolígrafo, les invito a los que quieran apuntar. Dios estableció un pacto con Abraham, Génesis 12, 1 al 3, donde Dios le dice a Abraham, le da la promesa de la tierra. Vamos a buscar Génesis 12, 1 al 3 para el beneficio. Amén. Gloria al Señor para siempre. Los hermanos que están entrando, hermano Ramón Francisco, pastor, Dios te bendiga. Bendiciones. Es un hermano que siempre lo veo conectado en actividades especiales que llevo, y es una persona que le encanta el tema de la escatología, lo sé. En Génesis 12, 1 al 3,
Dios le dice a Abraham que salga de su tierra a la tierra que le va a mostrar. Y le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate qué pacto, ¿no? Abraham no se sienta a negociar con Dios. Amén. Abraham no negocia con Dios. Dios le ofrece a Abraham el pacto. La promesa de la tierra, la promesa de la descendencia, la promesa de la bendición y de la redención. Pacto abrámico. Se va a cumplir en el milenio, hermano. El segundo pacto es el pacto palestino, donde Dios le promete, Deuteronomio capítulo 5, verso 3, para los que copian, donde Dios establece un pacto con el pueblo. Allá, ¿se acuerdan? Que Dios le dice que los quiere como una nación poderosa, no porque fueran los mejores, los nenes lindos, no porque Dios los amó. Dice que Dios traerá de vuelta a todos los judíos a la tierra prometida, la tierra que Dios le dio a Abraham, y restaurará la tierra y traerá una prosperidad nacional. Amén. Del tema de Israel y los temas escatológicos de Israel, yo les recomiendo que vayan y busquen en YouTube a la página de mi hermano Pedro H. Rodríguez. Pedro H. Rodríguez es un hermano muy dotado, muy versado en esto de los temas del sionismo. Amén. Yo recomiendo, él es uno de mis Jedis, hermano Pedrito, perdón. Otro de los pactos que gira en torno a Israel es el pacto que Dios hizo con David. En Primera de Crónicas 17, vamos a buscar Primera de Crónicas rapidito, abuelo de pájaro, hermanos, y yo me alegro que estén conectados. Hermanos, la doctrina se defienden con las escrituras, no con argumentos. Hay hermanos que quieren discutir con uno con argumentos. Yo creo, yo pienso. Abra su Biblia y hábleme con la Biblia, porque yo uso la Biblia. Amén. Yo uso la Biblia. Mira lo que dice hablando del pacto de David. Y cuando los días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti y uno de entre tus hijos, y afirmaré el trono, y él edificará mi casa y yo confirmaré su trono eternamente. ¿De qué están hablando? De Jesucristo, hermano. En este pacto Dios promete a David y a Israel que el Mesías saldría de su linaje, de la tribu de donde, la tribu de Judá, y establecería un reino que duraría para siempre. Un reino que duraría para siempre, hermano. Los pactos de Dios son incondicionales, no están sujetos a nada. A diferencia de la iglesia, tiene promesas condicionadas, si puedes creer. A la iglesia se le pide que crea. A Israel no se le pide ninguna condición, porque Dios es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por amor a mí, yo le digo a esta gente, por amor a mí, yo los voy a sacar de cautiverio. Por amor a mí, les voy a dar la herencia. Por amor a mí, Abraham, si puedes contar la descendencia, si puedes contar las arenas de la mar, si puedes contar las estrellas, si va a ser tu descendencia, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones, las generaciones. Hermano, Abraham no negoció con Dios. Amén. Mateo 24, y vamos a Mateo para entrar de lleno al estudio. Va a buscar Mateo 24, me gustaría que usted buscara su Biblia. Hermano, yo estoy sujeto a preguntas. Usted puede preguntar, pero lo que no puedo es contestarle. Pero usted puede usar cualquier pregunta que usted tenga. Puede usar, escribírmelas ahí. Después que termine el Facebook Live, vamos a contestar preguntas y vamos y si amerita otro estudio, lo estoy dispuesto a darlo, hermano. Amén. Yo estoy dispuesto a darlo. Porque yo quiero traerles a ustedes las enseñanzas usando las escrituras y usando la ley de
de la interpretación, no sacando un texto de aquí ni poniéndolo por allá. Amén. Vamos a usar las escrituras conforme a lo que dice el capítulo, el versículo, y estableciendo las normas de interpretación. En Mateo 24, 1, 2, lo tienen. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, sabía, Jesús miró y se estaba yendo, pero estaban embobados los discípulos. Se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dice: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Un hermano me dijo: pero quedó algo allí, quedó el muro de la lamentación. Unos arqueólogos escarbaron un poco el muro de la lamentación, que supuestamente es uno de los muros del templo, y descubrieron que el material que está hecho ese muro es sedimento de tierra, de piedra. O sea, lo que está ahí no es del templo original, sino es lo que dicen, es como una reconstrucción, y se usó diferentes tipos de piedra y de tierra, porque literalmente Josefo, el historiador, escribió en su ponencia que en el año 70 el general Tito destruyó literalmente lo que dijo Jesús. No quedó piedra sobre piedra, y las piedras grandes del templo se usaron para pavimentar los terrenos o las avenidas del Imperio Romano. Aquellas enormes piedras que estaban allí, que Herodes le tomó 46 años. A Herodes le tomó 46 años hacer ese templo, el mismo templo donde presentaron al niño Jesús. Pero cuando vino cuando vino Tito, que destruyó a Jerusalén, todas esas piedras, hermanos, fueron usadas. Se reciclaron para hacer pavimento, para hacer carreteras. Y una carretera queda como planita, ¿no? Porque estaban piedra sobre piedra. Entonces, en el versículo 3 de Mateo 24, mire qué interesante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, ya no están en el templo. El discurso empieza en el templo, pero termina en el monte de los olivos. Y ya Jesús está sentado allí con sus discípulos. Y lo llamaron aparte. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen 3 preguntas. De esas 3 Jesús contesta 2. 2 preguntas le contesta Jesús. Amén. En Lucas 21, a los que copian del 20 a 24, se abunda y se aclara un poco de este escenario. Pero este discurso que está hablando Jesús, y lo vamos a ver más tarde, nos conduce a Apocalipsis capítulo 6. De eso vamos a hablar ya mismo. De eso ya vamos a hablar. Mateo 24 versus Apocalipsis capítulo 6. Mira lo que dicen los discípulos, del 4 al 5. Después que Jesús habló con ellos, dinos cuáles serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Si usted busca Apocalipsis capítulo 6, el verso 2, voy a buscar la otra Biblia para no estar saliendo de aquí, saliendo de allá. Buscamos Apocalipsis capítulo 6 y voy a ubicarlo en ese escenario. En el capítulo 4, Juan es llevado al cielo. Escucha una voz que dice: después de esto, de que ya terminó el periodo de las iglesias, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y una voz que oí como de trompeta que dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán. Entonces Juan es llevado de Patmos, es arrebatado al tercer cielo, y ve un trono establecido. Capítulo 4. Ya no estamos en el 3, capítulo 4. Ahorita vamos para el 6. Entonces Juan ve un trono establecido en el cielo. Lo ve Ezequiel ve ese trono. Lo ve Isaías, el trono.
las características, es el mismo. Amén. Es el mismo. Entonces, Juan ve a uno sentado en el trono, ve el arco iris, señal de que del pacto que Dios hizo con la tierra, porque Dios hizo un pacto con la tierra, con la humanidad, de que no iba a mandar más diluvios a la tierra, va a mandar fuego, hermano, que es peor. No va a haber diluvio, va a haber fuego. ¿Okay? Entonces Juan ve 24 ancianos, ve unas bestias, y estas personas, estos personajes que están ahí, están frente mirando a que está sentado en el trono. Capítulo 5, Juan ve que el que está en el trono tiene que la mano derecha, capítulo 5 del Apocalipsis, un rollo. Algunas versiones dicen un libro, pero Juan no vio un libro, vio un rollo sellado con 7 sellos, que era la costumbre romana, la costumbre de los reyes de antaño. Les sellaban los documentos indicando la pureza de lo que está dentro de ese documento. Entonces Juan ve que no había ninguna persona digna de abrir, de tomar el libro y de romper los sellos. Y Juan dice que empezó a llorar. Y uno de los ancianos le dice: mira, no llores. El león de la tribu Judá, el león de la tribu Judá, él tiene el poder de tomar el rollo y abrir sus sellos. Pero cuando Juan mira, se anuncia un león y el que aparece es un cordero. Dice que aparece un cordero como sacrificado, implicando el sacrificio de Jesús en la cruz. Le dio esa autoridad. Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Y entonces empieza a abrir los sellos. El capítulo 6, verso 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió vencido para vencer. En el capítulo 24 hablamos de que Jesús habló: vendrán muchos en mi nombre, yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Mirad que nadie os engañe. El jinete del capítulo 6, verso 2, se piensa y se cree que es un líder que va a venir. Amén. ¿Va a venir a qué? A sembrar el caos. Los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿lo ha leído? Cuando se abre el trono, se abre el sello, aparece un caballo blanco, y el que lo montaba tiene un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora vamos para el versículo 6 de Mateo 24. Dice: y oréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Leemos Apocalipsis capítulo 6, 3. Cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Ven y mira. Vamos a Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Vamos a Apocalipsis del 5 al 6. Perdón, del 4, 5 y 6. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le dieron el poder de quitar la tierra, la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio que una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en sus manos, y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario,
pero no dañes al trigo. Cada caballo, hermano, implificaba primero un hombre que tenía el poder de quitar la paz de la tierra. Dios te bendiga, Samuel, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Lynn. Dios bendiga a María, que la vi que estaba colocada por ahí. Amén. Entonces vemos que cada sello trae un evento y el evento era consecutivo. Se quita la paz, viene la guerra, por la guerra viene las hambre, vienen las pestes, vienen las enfermedades, viene la escasez. Amén. Viene la escasez por causa de la guerra. Vamos a Mateo 24:9. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán en tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Vamos a Apocalipsis 6:9 al 11. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgan y vengan nuestra sangre de los que moran de la tierra? Ven cómo Mateo 24 nos tira directamente a los eventos de la gran tribulación. Jesús lo dijo, porque no habrá gran tribulación como no ha habido nunca. Jesús está hablando de la gran tribulación y está hablando de los eventos que van a ocurrir dentro de la gran tribulación, hermano. Pero vamos a buscar por ahí en Mateo 24. Bueno, vemos las almas, los mártires, porque va a haber personas que van a morir por el evangelio. Y quiero explicar, hacer un paréntesis rapidito. ¿Qué se va a predicar en la gran tribulación? ¿Qué se va a predicar en la gran tribulación? Se va a predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino es el mismo evangelio que anunció Juan el Bautista. Es el mismo evangelio que predicó Jesús empezando su ministerio. Es el mismo evangelio que Jesús le dijo a los discípulos: vayan no a los gentiles, vayan a las ovejas perdidas de Israel, díganle que el reino de los cielos se ha acercado. Juan 1:12, 11:12, Juan 1, 11 y 12 dice: a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. Jesús vino a los suyos no lo recibieron, pero a los que le reciben, a los que le aceptan, le da el derecho de ¿qué? De ser hijos de Dios. Entonces ya, después de la resurrección de Jesús, el evangelio del reino se paraliza y se predica el evangelio a toda criatura. Ya no es a las ovejas perdidas de Israel. Al Israel rechazar al Mesías, amén, se abre otra puerta, se abre otra oportunidad. Le llamamos el evangelio de la gracia, el evangelio que estamos hablando hoy en día a la iglesia. Y ese evangelio de la gracia terminará cuando la iglesia sea quitada de la tierra. Y cuando la iglesia sea quitada de la tierra, se volverá de nuevo ¿a qué? A predicar ¿qué? El evangelio del reino. Porque el evangelio del reino es el evangelio que habla de ¿qué? Del reino de Jesús en la tierra. Amén. El reino de Jesús en la tierra es el milenio. Es la teocracia de Dios. Si Israel no hubiera rechazado al Mesías, ya el reino de Jesús estuviera funcionando, hermano, hace tiempo. Pero por la dureza de los corazones, por no comprender, hermano, no comprender la visitación de Jesús. Entonces, voy a entrar, hermano, a un texto de controversia. Amén. Voy a entrar a un texto de controversia. Mateo 24, 30 al 31. Esto es un texto mal interpretado y mal predicado. Amén. Vamos a Mateo 24, 30 al 31.
Cuando yo lo lea, ustedes van a decir, yo lo he escuchado tantas veces. Pues mira lo que dice en Mateo 24, 30 al 31. Vámonos entonces al 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, mira lo que dice las Escrituras. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces en el cielo dice, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Uy, pero José Luis, hermano José Luis, está leyendo usted el rapto de la iglesia. Todo el mundo piensa que ese es el rapto de la iglesia, porque te habla de trompeta, ¿verdad? Te habla de los vientos, te hablan de que Jesús viene en las nubes. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 7. Vamos a entrar dentro de la escatología y dentro de la línea de tiempo de Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis capítulo 7. Y manténgase en Mateo 24, 30 al 31. Estábamos en el capítulo 6 de los sellos, ahora vamos al capítulo 7, siguiendo la cronología y siguiendo las enseñanzas y usando la regla de interpretación. Mira lo que dice Juan, lo que vio en visión. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se le dio el poder de no hacer daño a la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y ahí el número de los sellados, 144,000. Vamos de nuevo entonces a Mateo 24, 30. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. En Apocalipsis capítulo 7 vimos los ángeles con trompeta, que detenían los cuatro vientos, y estos ángeles se pusieron en los cuatro ángulos de la tierra: norte, sur, este y oeste. Son los únicos cuatro ángulos que tiene la tierra, hermano. Dice que enviará a sus escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Siempre que se habla en la Biblia de escogidos, se habla de la nación judía, hermano. En Apocalipsis te habla quiénes son esos judíos. Son los mensajeros de Dios, 144,000 judíos, que van a ser los evangelistas, los que van a traer y llevar el evangelio del reino. El evangelio del reino que lo empezó Jesús, Juan el Bautista y los discípulos. Amén. Quiero explicar algo bien interesante. Ya saben, sus preguntas voy a contestar. Amén. Yo quiero contestar sus preguntas usando la Biblia, hermano. Amén. No voy a decir yo creo, yo opino. No. Vamos a buscar la Biblia, hermano. En las Escrituras, Nuevo Testamento, Pablo habla de dos misterios. Amén. El apóstol Pablo responde de la doctrina que han sostenido la iglesia, y él es el responsable, y es el Espíritu Santo que le revela a Pablo. Amén. Entonces Pablo nos revela a nosotros dos misterios escondidos en el Viejo Testamento, porque lo que vamos a hablar no aparecen en el Viejo Testamento, y Pablo lo trae como revelación. Yo quiero decirle una cosa a ustedes. La iglesia primitiva celebraba la comunión.
La cena que estableció Jesús como pacto. El único pacto que tiene la iglesia, y Jesús lo dijo, este es el pacto que tengo en mi sangre, ¿no? Hablando a la iglesia. Este es el pacto en mi sangre. Así que el único pacto que tiene la iglesia es el de la sangre, el de la comunión. Pero Pablo no estaba ahí. Pablo no estaba en la cena del Señor. Estaban los discípulos. Pero en el capítulo 11 de Corintios, Pablo establece algo interesante, porque yo recibí del Señor. Y eso es lo que leemos cuando leemos, las iglesias que se celebra la cena del Señor, se lee 1 Corintios 11, del 14 en adelante, más o menos, ¿no? Dice Pablo, porque yo recibí del Señor la noche en que Jesús. Entonces, Pablo está hablando de que la revelación de la cena del Señor, aun cuando la iglesia celebraba la comunión, Pablo establece como doctrina. Pablo establece como doctrina la cena del Señor. Fíjense lo importante que es Pablo. Entonces Pablo nos habla de dos misterios. Primer misterio, la iglesia. En el Evangelio de Mateo aparece la palabra iglesia. Mateo 16, 18 al 19. Donde Jesús habla a Pedro. Amén. Que eres piedrita chiquita, Pedro. Pedro, tú eres piedrita chiquita, yo soy la roca. Amén. Y sobre esta roca, hablando Jesús de la roca, no de la piedrita que es Pedro, edificaré que mi iglesia. Lo han leído, ¿verdad? Lo han leído. La palabra griega traducido de iglesias es eclesia. Y esa palabra no fue originaria por Cristo o por sus apóstoles, sino era más bien usada por los de la habla griega. Esa palabra nunca tuvo un sentido religioso. La palabra iglesia entre los griegos quería decir literalmente los llamados afuera. Eso es lo que significa la palabra eclesia, los llamados afuera. Claro está, toma otra dimensión cuando Jesús le dice a los discípulos, sobre mí voy a edificar la iglesia. Y después establece algo bien interesante. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y después establece unos principios para esa iglesia. Cómo esta iglesia va a despojar al hombre fuerte, hablando de Satanás. Hay que amarrarlo primero. Amén. Pero hablando de la iglesia, no vemos que ningún profeta del Antiguo Testamento profetizara de la iglesia. No hay un solo pasaje en las Escrituras, hermano. No existe un pasaje en las Escrituras del Viejo Testamento que hable de la iglesia. Porque la iglesia era un misterio, hermano. Entonces vamos a buscar en el libro de Efesios. Efesios es el libro de los que tienen la mente volada con Cristo, porque es el libro de las regiones celestiales. ¿Sabes? Esa iglesia de Efesios, Pablo cuando fue allá estableció esa iglesia, y esa gente tenía un concepto espiritual bien profundo. Y cuando se establece la iglesia, dice la Biblia que estas personas quemaron en una hoguera todos los libros de brujería. Eran personas con un carácter espiritual no cristiano. Eran sensibles al espíritu humano y a las cosas espirituales, paranormales, todas esas cosas, espiritismo. Y cuando Pablo les lleva el evangelio, ellos aceptan el evangelio, y Pablo a personas que tienen capacidad profunda les habla profundo. Mira lo que dice Pablo, capítulo 3 de Efesios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada. Bueno, Pablo está hablando aquí palabras profundas. Por revelación. El hombre de la revelación es Pablo, hermano.
me fue declarada. El misterio, como antes lo he dicho brevemente, Pablo está hablando de un misterio, hermano. Leyendo de lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, le vino a los profetas y a los apóstoles de la época de Pablo. No estamos hablando de los pseudos apostolitos por ahí. No, esa gente no trae revelación, traen confusión. Amén. Que los gentiles, usted y yo, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha sido dado según la operación de su poder, hermano. Amén. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. ¿Qué profundidad tiene Pablo? ¿Qué lenguaje más floreado, más teológico? Un hombre criado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? De aclarar todas las cosas, cuál sea la dispensación. Uy, esa palabra es bonita. Dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, uy, otra palabra bonita, hermano, otra palabra profunda de Pablo. Cuando Pablo se metía a profundo, hermano, había que meterse con un submarino a lo profundo con Pablo, porque Pablo entraba a las profundidades, un hombre de revelación. Yo soy fanático de Pablo, hermano. Para que la multiforme sabiduría sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados potestades en los lugares celestiales. La iglesia tiene su misión, hermano, y es dar a conocer el propósito eterno a las potestades espirituales, a esos espíritus malignos. La iglesia, dice Pablo, después busco el texto, porque estoy hablando con ustedes, que la iglesia juzgará ángeles. Amén. La iglesia estamos arañando, hermano. Nosotros estamos arañando la superficie con la iglesia. Y Pablo, desgraciadamente, no soltó mucho. Lo necesario, ¿no? Pablo nos trae lo necesario, pero no soltó mucho. Entonces, otro misterio que Pablo revela en el Nuevo Testamento, y él lo dice así: el otro misterio es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto. Aunque en el Viejo Testamento sí hubo personas que fueron llevadas al cielo. Tenemos el caso de Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte. Y tenemos el caso de Elías, que vino un carro de fuego y se lo llevó vivo, hermano. Amén. Fueron llevados al cielo, dando un indicio de lo que espera la iglesia. El otro gran misterio es el rapto, y debemos explicar que hubieron dos excepciones, como dije, en Génesis 5, 21 al 24 y Hebreos 11, 5 al 6. Déjame repetir, estoy hablando de Enoc. ¿Ok? Enoc, Génesis 5, 21 al 24, Apocalipsis 11, 5 al 6. A lo que están, bueno, esto va a estar en la página de la iglesia. Yo espero que la pastora o el hermano Dani lo hayan llevado a la iglesia, lo hayan etiquetado a la iglesia para que se quede el video. Amén. Donde Pablo, pues, donde estamos hablando de los misterios y del tema del arrebatamiento, ¿no? Nos quedamos entonces en el segundo misterio. El segundo misterio que Dios le dio a Pablo es el arrebatamiento de la iglesia. Y yo espero que ustedes se hayan edificado. Tienen una cita conmigo. Amén. Tienen una cita. Si no ha sonado la trompeta, yo espero que no vengan ningún profeta americano o sudafricano a hablar de que el rapto va a venir y voy a tener que suspender el estudio, sino que podamos decir: esperamos en Dios. Continuamos con Mateo 24 versus el rapto de la iglesia. Así que Dios les bendiga. Gracias por su sintonía. A todos que vienen después, porque el video va a estar corriendo.
Gracias por su paciencia. Gracias a todos los hermanos que se van a unir, a los que se unieron y tuvieron que salir. Bendiciones para ellos. Llegue la voz, que esto se está poniendo bueno. Yo espero contar con usted.